antigua, nos acompaña desde hace muchísimos años. Y hay varias teorías en relación a cómo es que llegó la sífilis a nosotros. Hay la teoría del Nuevo Mundo, donde se cree que la sífilis era endémica en Haití y a partir de ahí fue diseminada al Viejo Mundo por Cristóbal Colón. Luego tenemos la teoría del Viejo Mundo o precolombina, cuyo origen sería a nivel de África Central y que va a llegar a Europa pues mucho antes de que Colón llegara a las Américas. Y hay una teoría unitaria donde indica que todas las infecciones causadas por treponema van a ser de una sola entidad clínica, pero que va a variar dependiendo de ciertas condiciones, principalmente relacionadas al clima. Conocemos que en 1495 se dio una epidemia de sífilis en Europa y a partir de allí se diseminó a la India en 1498, llega a la China en 1505 y al Japón en 1569. Entonces, es parte de la historia de la humanidad. Entonces, esta enfermedad es transmitida por una bacteria que pertenece a la familia de los Treponema-terciae, donde se encuentran tres géneros: el treponema, la borrelia y la leptospira. Los tres son espiroquetas, eso por las ondulaciones que presentan, pero hay diferencias, ¿no? La borrelia tiene menos ondulaciones, los extremos también van a ser diferentes, al igual la leptospira es mucho más curva que recta, ¿listo? Y en el caso todavía del treponema, ¿no? Tenemos el treponema pallidum, que tiene todavía subespecies como es el treponema pallidum, ¿no? Que es el causante de la sífilis. Entonces, este treponema pallidum no distingue región, que está ampliamente distribuido a nivel mundial. Afecta obviamente a grupos que tienen actividad sexual importante entre los 18 y los 30 años. La transmisión es por vía sexual, pero también por vía transversal, por vía congénita. Va a dar una lesión inicial, ¿no? Que va a ser a nivel de los genitales, que es el chancro, y también a partir de allí puede diseminarse y ser también sistémica. Y las complicaciones tardías, que van a ser la presencia de la fuma, la neurosífilis o la lesión cardiovascular, ¿no? Principalmente a nivel de la aorta. En el caso del treponema pallidum pertenue, este lo encontramos más en los trópicos, en áreas que sean húmedas y calientes. Acá más bien la afectación es diferente. Vamos a tener a niños hasta los 10 años. La forma de transmisión es por estar en contacto con piel infectada, donde la lesión inicial va a darse a nivel de las extremidades inferiores y que a partir de allí puede distribuirse a también la piel, pero también a los huesos, causándome lesiones destructivas en el 10% de los casos. En el caso del treponema pallidum endémico, se va a encontrar principalmente en África o Arabia Saudita, que son regiones calientes, pero son secas, a diferencia de donde encontramos a perteno. También afecta a niños y la forma de contagio es diferente, ¿no? Es por boca a boca o a través del contacto con utensilios que sean contaminados. Entonces, me pueden producir lesiones orales de cierta forma a nivel de la mucosa oral, pero más que nada va a estar limitada a las áreas entre los dedos, ¿no? El intertrigo y el hueso del macizo facial, causando destrucción de la nariz y del paladar. Y luego tenemos el otro treponema, que no es el pallidum, que es el caratenum, que lo encontramos acá en Sudamérica y en América Central, pero en las áreas que son calientes y húmedas. Va a afectar a adultos hasta los 50 años, se necesita de contacto con las lesiones, con la piel infectada, donde la lesión inicial se va a dar a nivel de las extremidades. Solamente me va a afectar piel, no va a ir más allá, y lo que vamos a tener como complicación son lesiones hipocrómicas, ¿no? Medias blanquecinas, que nosotros las conocemos como la cara o la pinta. Entonces, en el caso de la sífilis, vamos a ver que tenemos primero una sífilis primaria que va a darme esta lesión ulcerada que la denominamos chancro, que se presenta en el sitio de la infección, es decir, a nivel de los genitales, ¿no? Y que también se va a acompañar de linfadenopatía regional. Esta lesión
no va a causarme dolor, a diferencia del chancro causado por qué bacteria. ¿Cuál era el otro? Por el Haemophilus ducreyi. ¿Okay? Ese chancro sí me va a producir. ¿Okay? Entonces, el chancro sifilítico va a tener un tiempo de evolución, es una lesión ulcerosa que va a curar, y luego el paciente va a pasar a un estadio de sífilis secundaria, donde la sintomatología es más sistémica, va a aparecer este rash en todo el cuerpo, con linfadenopatía, pero ya no regional, sino generalizada. Los pacientes pueden desarrollarme, van a desarrollar, además del rash, también unas lesiones papulares que van a también tener su tiempo de presentación, va a curar, y muchos de los pacientes, o bueno, el total va a ir hacia un estadio de recurrencia, perdón, de latencia, es decir, pacientes que están con la infección, es decir, que tienen a la bacteria, pero que no tienen síntomas, ¿listo? Lo cual es bastante peligroso porque al yo no tener síntomas, desconozco que estoy infectado y voy a seguir propagando la infección. Entonces, de esos pacientes, del total de pacientes que están en latencia, el mayor porcentaje no va a tener complicaciones, se queda allí, y un porcentaje, bueno, 28% no es un pequeño porcentaje, un buen porcentaje van a ir a una sífilis terciaria. La sífilis terciaria son pacientes que van a tener bumas, que van a tener la sífilis cardiovascular y también la neurosífilis. Entonces, para hacer el diagnóstico de sífilis hay una serie de dificultades, porque es una enfermedad que, como vemos, va a tener etapas, y dependiendo de la etapa yo tengo que saber qué pruebas voy a aplicar. Sabemos que la bacteria no crece in vitro, y además de eso que tenemos las presentaciones congénitas que también son difíciles de poderlas diagnosticar a tiempo. Entonces, en el caso de la sífilis primaria, nosotros hemos dicho que va a aparecer una lesión ulcerosa como la que están viendo acá, la que ven acá, a nivel de las mucosas, que eso es el chancro. Un chancro que no va a causar dolor y que va a curar. Entonces, mientras no cause dolor, generalmente los pacientes pues la dejan pasar, su cura, y van a terminar desarrollándome la sífilis secundaria. Entonces, lo que vamos a tener en la sífilis secundaria es esta afectación en la piel que se llama la rociola sifilítica, ¿no? Que es muy similar a las lesiones que observamos en la rociola, ¿no? Que son manchas lenticulares de color rosa pálido que duran aproximadamente hasta 30 días y que van a respetar una línea en el cuello, que van a ser unas manchas hipocrómicas que forman el collar de Venus. También en este estadio secundario se pueden formar las lesiones cutáneas o sífilis, que son lesiones papulosas. En este caso, por ejemplo, son pápulas costrosas. Ustedes ya saben lo que es una pápula, ¿no? Una lesión elevada con la cúpula aplanada. Entonces voy a tener estas lesiones papulosas costrosas que imitan o que se pueden confundir con las lesiones que vemos en el impétigo o en la foliculitis, y que cuando se encuentran ubicadas acá en la línea de límite de implantación del cabello, se le denomina la corona venérea, ¿no? Pero no es el único sitio donde puede aparecer, ¿no? En cualquier parte de la cara también pueden estar presentes. Luego tenemos la pápula, pero una pápula escamosa. ¿Qué va a hacer? Va a presentarse esta lesión papular, pero va a estar cubierta por una escama media plateada, que hace o es muy similar a la lesión que vemos en la psoriasis, por eso es que es psoriasiforme. ¿Listo? Entonces tengo que poder diferenciar la psoriasis de estas lesiones. Y luego tenemos la lesión que es papulosa erosiva, que se le denomina el condiloma plano. El diferencial de estas lesiones que parecen como verrugas, que van a salir a nivel de los genitales, a nivel de la región perianal, ¿no? Sería el condiloma acuminado, que también lo vamos a ver más adelante, producido por un virus. Pero el condiloma plano es causado por la sífilis. Y si mi paciente, bueno,
no recibe tratamiento en una sífilis secundaria, va a pasar a una sífilis terciaria, ¿no? En la sífilis terciaria tenemos acá el desarrollo de las gumas. Entonces, estas lesiones erosivas de inicio no son así. De inicio lo que se forma es como un nódulo, como un tumor, que luego poco a poco va a irse erosionando para tener esta presentación, ¿no? Entonces, son lesiones que nosotros vamos a ver asimétricas, con los bordes medios elevados, ¿no? Es decir, que van a ser unas úlceras, que lo que empieza a hacer es destruir el tejido, no solamente la piel, sino más allá, inclusive el hueso. Entonces, estas gumas pueden aparecer a veces a nivel del rostro, ¿no? A veces lo más común es en la nariz, dando ese aspecto en silla de montar, pero también se ha visto en los miembros superiores, en los miembros inferiores. En la sífilis terciaria tenemos complicaciones a nivel óseo, articular, tenemos osteoitis, periostitis, artralgias. A nivel cardiovascular, en esta sífilis terciaria, siempre el vaso que más se va a afectar es la aorta, pudiendo tener calcificaciones, aortitis, ¿no? Aneurismas de la aorta, también hay valvulopatías y miocardiopatías. Y en el caso del sistema nervioso vamos a tener una meningitis crónica, ¿listo? Y también se acompaña de demencia. Eso es la neurosífilis. ¿Qué va a pasar con los bebés que van a estar expuestos al treponema? Pues tenemos que la sífilis congénita va a tener dos estadios, ¿no? Dos presentaciones. La presentación temprana, que es aquella donde los síntomas se manifiestan entre el nacimiento y los 2 años, y la tardía, que es de los 2 años en adelante. Entonces, ¿qué lesiones presentan estos niños? La nariz sencilla de montar, tener maxilar pequeño, protuberancia frontal y la tríada de Hutchinson, que son estos dientes, ¿no? Los dientes en tiburón o destornillador, queratitis y una sordera por destrucción del octavo par. Entonces, más o menos esa es la evolución de la enfermedad, ¿no? Desde el desarrollo de esta sífilis primaria con la presencia de la lesión del chancro, ¿no? Pasando por la secundaria con las lesiones en piel y finalmente la terciaria, donde afecta el sistema nervioso central, cardiovascular y las lesiones en las gumas, ¿no? Y en el caso de las congénitas, bueno, depende, hay que tener en cuenta también el tiempo donde la gestante se infectó, ¿no? Si es entre el primero y segundo trimestre, lo más seguro es que se presente un aborto tardío, ¿no? Ya en el tercer trimestre de repente que haya un mortinato o que este niño empiece a presentar pues todas estas malformaciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos 2 tipos de pruebas, las directas y las indirectas. Dentro de las indirectas, las no treponémicas y las treponémicas. En el caso de las pruebas no treponémicas, lo que hacemos es buscar la presencia de anticuerpos antilipídicos en suero o en líquido cefalorraquídeo. Y el tipo de pruebas es más que nada cuantificadas, o lo que se va a hacer es cuantificar la respuesta de anticuerpos mediante diluciones seriadas. Y el problema con estas pruebas no treponémicas es que son de baja especificidad y de sensibilidad, ¿no? Dependiendo en el estadio o en qué etapa de la enfermedad uno se encuentra. En el caso de las pruebas más bien las treponémicas, estamos detectando al mismo treponema, pero mediante pruebas ya sean de aglutinación, que es una de las más utilizadas, donde se van a detectar anticuerpos específicos que son aquellos que están formándose antes de la formación de los anticuerpos antilipídicos, que son los que se detectan con las pruebas no treponémicas. Entonces, miren, con las pruebas no treponémicas tenemos 2 importantes, que es el BDRL y el RPR, hay otras también. El BDRL lo que se utiliza es una técnica que es técnica de floculación, donde se mezclan las cardiolipinas, el colesterol y la lecitina. Estas 3 actúan como antígenos, ¿listo? Que van a tener una reacción frente a los anticuerpos de tipo IgG, IgM, de tipo reagina, que están presentes en la sangre, en el suero de los pacientes infectados. En el caso del RPR, lo que se utiliza o el fundamento es observar la presencia de aglutinación de partículas de carbón
frente a la presencia de antígenos no treponémicos. Y entonces la sensibilidad es muy similar a la VDRL. La única diferencia es para qué la voy a usar. No, más que nada el RPR se utilizan para cuando se hacen estudios poblacionales. Luego tenemos, ¿no? Bueno, hay acá lo que se necesita, ¿no? Para el VDRL se necesita microscopía, necesito preparar diariamente el antígeno y tengo que tener un test, una nueva prueba de validación para el líquido cefalorraquídeo. En caso del RPR son simplemente macroscopía, ¿no? Y está disponible de forma comercial, entonces es de fácil adquisición. Y esto es lo que nosotros vemos, ¿no? Los flóculos que se van a formar, o en el caso del VDRL. Y en el RPR vamos a encontrar estas aglutinaciones cuando hay, o mejor dicho, cuando están presentes en más de 8 diluciones. Entonces, es reactivo cuando tengo esta aglutinación del carbón en más de 8 diluciones, ¿no? Ahorita vamos a explicar eso. ¿Cuál es el problema? Me pueden dar pues falsos positivos. ¿En quiénes? Pacientes con enfermedades autoinmunes, en drogadictos, cuando hay infección viral aguda, pacientes que han tenido o están con malaria, con lepra, que se han inmunizado recientemente y también en las gestantes. Se ha visto además que la temperatura también me puede dar falsos positivos, generalmente asociado a títulos menores o iguales a 1/8, o sea, a menores a 8 diluciones. Y los falsos negativos se ven en pacientes que tienen, o mejor dicho, que toman prosona. Entonces, estas pruebas son de buena sensibilidad y de especificidad cuando estoy en una etapa tardía o latente tardía de la enfermedad, ¿no? Y también más las usan para ver el seguimiento del tratamiento o si es que el paciente ha presentado una reinfección. En el caso de las pruebas treponémicas, que son la FTABS, el MHATP o el EIAC o el enzimo inmunensayo o el TPI, lo que vamos a estar viendo es casi directamente la presencia del treponema. Entonces, miren, con el caso de estas pruebas, ¿qué más vamos a estar midiendo? Anticuerpos que sabemos que van a estar presentes de por vida, ¿listo? Por eso dice, permanecen reactivas de por vida. Por lo tanto, yo no las puedo utilizar para saber si mi paciente se ha curado o no, porque siempre me van a dar positivas si en algún momento has estado infectado. Lo único que te están indicando las pruebas treponémicas es que en algún momento tú estuviste en contacto con la bacteria. No sé si ahora, no sé si hace 10, 20 años, pero lo estuviste. Entonces, no me va a indicar si hay curación o no. Eso no se va a dar. ¿Listo? Hay falsos positivos en caso de pacientes con lupus, con cirrosis alcohólica. Entonces, lo que vamos a encontrar es lo siguiente, ¿no? Dependiendo de la prueba. Por ejemplo, en el caso de las pruebas de absorción con fluorescencia, utilizamos un antígeno al cual se le van a adherir un anticuerpo anti-treponema, ¿listo? Y luego además vamos a adicionarle otros anticuerpos anti-treponema patógeno. Entonces acá lo que se está formando son esos complejos antígeno-anticuerpo, pero para que yo los pueda mirar necesito que tengan fluorescencia y entonces se les va a marcar con un anti-anticuerpo IgG, ¿no? Que va a dar esa fluorescencia que nosotros la vamos a observar en el microscopio de luz ultravioleta, ¿no? Y voy a tener esa imagen. Entonces, es simplemente lo que estamos colocando es una serie de anticuerpos a este antígeno más una fluorescencia que va a ser emitida, ¿no? Si es que está presente el complejo, porque si no está, pues no tiene a dónde pegarse y no voy a ver nada. En el caso de la microhemaglutinación, lo que vamos a utilizar son eritrocitos sensibilizados con el antígeno de treponema por los anticuerpos que están en el suero del paciente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Acá tenemos los eritrocitos marcados, ¿no? Que se van a adherir a los anticuerpos, ¿no?
y me va a dar esto, las aglutinaciones, ¿no? Cuando se aglutina, eso significa positividad. Entonces, cuando queremos hacer un diagnóstico, no puedo solamente utilizar un tipo de prueba, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, si tengo tanto una prueba treponémica como una no treponémica positivas, tengo que fijarme en las diluciones, ¿no? Sobre todo en el BDRL o el RPR tienen que ser, si son positivas a más de 8 diluciones, significa que ahorita mi paciente está con infección. Pero si tengo menos de 8 diluciones, ¿listo? Pero está positivo, significa que en algún momento ese paciente estuvo infectado. Ahorita no, o bueno, no lo sé, ¿sí? Si de repente tengo una prueba treponémica positiva y una no treponémica negativa, lo mismo, te está indicando que estuvo infectado en algún momento. Si tanto la treponémica como la no treponémica me salen negativas, pero tengo un paciente que tengo una alta sospecha de que vaya a tener sífilis, puedo utilizar una prueba confirmatoria adicional. ¿Listo? Si esta me sale positiva o reactiva, ¿no? Significa que tuvo infección en algún momento. Si es que sale no reactiva, voy a probar una prueba de tipo no treponémica, ¿no? Y si esta prueba no treponémica me sale negativa, entonces, pero tengo una sospecha de que este paciente se portó mal, entonces puede ser que sea un falso positivo, ¿no? Y entonces tengo que agarrar y hacerle el control de acá a 2 a 3 semanas, ¿no? Entonces hay que ir viendo el tipo de paciente que manejamos. En el caso del enzima inmunoensayo se utilizó como técnica diagnóstica para la sífilis en 1975, es una prueba treponémica que detecta anticuerpos antitreponémicos tipo IgG-IgM, tiene mejor sensibilidad y especificidad porque se han ido adicionando una serie de proteínas recombinantes, ¿no? Y es útil para el tamizaje, sobre todo cuando se trabaja a grandes volúmenes. Entonces igual, lo que se tiene acá es un antígeno inmovilizado y se va a adicionar el anticuerpo que está presente en la muestra del paciente, se puede adicionar el suerito del paciente. Ese anticuerpo se adhiere a este antígeno, se lava, se decanta y luego se va a agregar una enzima con un anti-IgG marcado. Entonces esto se va a adherir a este complejo y además tengo que adicionarle una enzima que lo que va a hacer es que nosotros vayamos a medir la reacción enzimática, por eso es enzima inmunoensayo. Entonces, la enzima pegada a este complejo que se ha formado, eso es lo que nosotros medimos. Listo, ahora vamos con actinomyces. Entonces, en el caso de la actinomyces es una bacteria que es muy similar a los hongos que me van a causar estas lesiones, ¿no? La actinomicosis. ¿Por qué se caracteriza la actinomicosis? ¿Qué tiene? Abscesos y fístulas, ¿no? Todas estas lesiones que nosotros estamos viendo, por ejemplo, acá, son simplemente una huella de las fístulas que se están formando porque el pacientito en algún momento me desarrolló abscesos. Entonces, para hacer el diagnóstico tenemos la toma de la muestra de estas lesiones y vamos a hacer tensión de Gram para observar estos bacilos gram positivos que van a estar ramificados, ¿no? Es la característica de la actinomyces. Si nosotros los sembramos, podemos utilizar agar sangre, chocolate, tioglicolato, calobrucela y también se puede utilizar el gen sulfito polimixina sulfacianina, pero lo que a veces nos va a ayudar más para el diagnóstico es esto, la toma de biopsia de la lesión, donde vamos a encontrar esto que es característico de la actinomicosis, ¿no? La presencia de estas colonias bacterianas en el tejido, estos grupos de bacterias, o que van a estar rodeados por polimorfonucleares. Esta transición que nosotros vemos o estos límites se le llama el fenómeno de Splendor-Hopper, ¿listo? Que es la interfaz entre esas colonias y los polimorfos. La sensibilidad, bueno, podemos utilizar beta-lactámicos o beta-lactámicos más inhibidores, ¿no? También, ¿cierto? Hay que tener cuidado con el uso de los macrólidos, como la clindamicina, y lo que sí no utilizamos son las inmunoglobulanas.
Y luego tenemos las secreciones vaginales. Entonces, normalmente, ¿qué bacterias encontramos en la flora vaginal? ¿Qué más? Gardnerella vaginalis. ¿Qué más hay? Peptostreptococos. Pero ¿cuál es lo que más abunda va a ser? Lactobacilos. ¿Cuál es la función del lactobacilo? pH ácido. Ya está, ¿no es cierto? Puede producir ácido láctico para mantener el pH ácido de la vagina. Listo. Entonces, cuando hay una alteración, principalmente en estos lactobacilos, es que se empieza a originar este problema, que va a ser el caso de la vaginosis bacteriana, donde tenemos como principal agente causal a la Gardnerella vaginalis. Principal, porque la vaginosis bacteriana no es una patología causada por una sola bacteria, es una infección polimicrobiana, donde vamos a encontrar varios tipos de bacterias. ¿Listo? Entonces, cuando vemos a esta Gardnerella vaginalis, es una bacteria bastante chiquita, es un cocobacilo de gran variable, que es microaerofílico y que forma parte en menor cantidad de la flora bacteriana vaginal. Son inmóviles, son catalasa y oxidasa negativos, indol negativo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Esto es un extendido cérvico-vaginal donde encontramos la célula epitelial normal que tengo que encontrar, y acá al ladito tengo la célula epitelial, pero que está rellena de estos cocobacilos, de esta Gardnerella. Cuando yo encuentro a esta celulita, esto así toda rechonchita, rellenita de bichitos, a esa la llamo la célula clave o crucero, que es la célula característica de la vaginosis bacteriana. Eso en una vaginosis lo voy a encontrar. Entonces, en el caso de la Gardnerella, una de las formas de diagnosticarla es simplemente que el paciente entre a consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque va a empezar a desprender un olor característico a pescado podrido, ¿no? El olor a aminas. Entonces, a veces ni siquiera necesitan revisarla mucho a la paciente, simplemente entra y ya sintieron el olor, ya hicieron su diagnóstico de Gardnerella. Entonces, ahora que vayan en la combi, ¿no? O caminando por la calle, cuando sienten el olor a pescado podrido, es porque alguien por ahí tiene Gardnerella, así de simple. ¿Y por qué se va a dar ese olor a pescado podrido? Porque la bacteria tiene estas enzimas, como las aminopeptidasas, que lo que hacen es transformar la ornitina en putrescina, la lisina en cadaverina y la colina en trimetilamina. ¿Listo? Es la trimetilamina la que principalmente me da ese olor a pescado podrido, ¿no? Lo que científicamente se debe de decir olor a amina, ya para que no digan olor a pescado podrido, que no van a pasar coche a la gente. ¿Listo? Entonces, para llegar a hacer un diagnóstico utilizamos criterios como es el criterio de Ansel, donde vemos la presencia de un flujo flujo vaginal grisáceo. Normalmente la mujer tiene flujo vaginal. Sí, pero es un flujo que es clarito, ¿no? Que no es abundante, pero cuando ya encuentro que cambia de color, ¿no? O que tiene otras características, ya eso no es normal. Entonces, en el caso de la vaginosis bacteriana encontramos que se hace medio grisáceo, le tomamos la medida del pH y este se encuentra más de 4.5. Hacemos el test de aminas, es decir, agarro un poquito de la secreción vaginal, le agrego KOH y se desprende ese olor a pescado, ¿no? Y también en el extendido cérvico-vaginal encuentro que hay más del 20% de presencia de células clave, ¿no? Entonces, por lo menos dando positivo a 3 de estos 4 criterios, ya tiene el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Entonces, acá tengo lo que serían las células normalitas, todo lo que están viendo estos palitos largos, esos son los lactobacilos. Acá yo no encuentro esos palitos largos, encuentro estas cositas chiquititas que están rellenándome a mi celulita. Entonces, eso es una célula clave, eso me indica que la bacteria se encuentra allí, causándome problemas. Luego tenemos la especie de Mobiluncus. Mobiluncus también a veces está acompañando a la vaginosis bacteriana, pero a diferencia de la Gardnerella, esto es un bacilo curvado, gram negativo, ¿no? Y que lo vamos a encontrar sueltito
no dentro de las células, sino más bien en los espacios intercelulares. Entonces, cuando tenemos pacientes, mujeres, que tienen alteración en el flujo vaginal, hay que observar ese flujo. ¿Por qué? Porque hay tres cosas que son comunes en la mujer, ¿no? Infecciones por cándida, que es un hongo, infección por tricomona, que es un parásito, y la infección por Gardnerella, que es una bacteria. Entonces, desde, como les digo, observar la secreción me va a ayudar a que yo pueda saber si se trata de un hongo, un parásito o una bacteria, ¿no? Si es, por ejemplo, un flujo blanquecino, grumoso, como si hubieran agarrado el queso y lo hubieran destrozado, eso es cándida. Cuando tiene burbujitas, como si hubiera un poco de gas, eso es tricomona. Y esta secreción maloliente grisácea, eso es Gardnerella. Cándida no me da mal olor, tricomona tampoco me da un olor fétido. ¿Listo? A veces el olor es intenso, pero no es maloliente. ¿Okay? Cuando observamos la vulva y la vagina, en cándida le encuentro eritematosa porque hay enrojecimiento, porque hay bastante prurito. En cándida sí encuentro prurito, en los otros no. En el caso de tricomona encontramos lo que llamamos el cuellito de enfrese, es decir, el cervix va a estar punteadito, y para la Gardnerella no encuentro eritema, no hay mucha inflamación. El pH obviamente va a estar aumentado tanto para tricomona como para Gardnerella, el test de aminas va a ser positivo para Gardnerella, y en la microscopía nosotros encontramos esporas en cándida porque es un hongo, polimorfos nucleares acompañando a las tricomonas y obviamente las células clave en la Gardnerella. El tratamiento para la cándida tengo que utilizar antifúngicos como son los azoles. En el caso de la tricomona, como para Gardnerella, utilizo metronidazol. O sea, pese a que es un parásito, utilizo un antimicrobiano, un antibiótico, ¿no? Pero lo recomendable es para tricomona utilizar metronidazol oral y luego pasar local, es decir, en óvulos vaginales. Para el caso de la Gardnerella, puedo utilizar el metronidazol, pero es mejor utilizarlo por vía local, es decir, de preferencia por vía endovaginal. Puedo también acompañarlo por vía oral, pero no es, o sea, de preferencia es la vía local. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ustedes van a ver cuando hagan parásito, ¿no? Las tricomonas con su membrana ondulante, ¿no? Que aparecen con su ojito y todo, cuando ya estudiarán cada una de sus partes. Y esto es lo que vamos a ver después, ¿no? Para la tercera fase, lo que es la cándida, con la presencia de las hifas, ¿no? Las levaduras, etc. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer el día de hoy? Vamos a ver una prueba de RPR que tenemos para diagnóstico de sífilis. Después ustedes se van a hacer pruebas rápidas para sífilis, algunas, y les voy a colocar las láminas de Gardnerella, Actinomyces y Mobilucus. Entonces, miren, ¿cuántas tengo acá? Ya. Van a ser una por cada dos, ¿ya? Porque ya no quedan muchos. ¿Cómo van a hacer esta pruebita? Van a agarrar, van a aperturar y viene un cassette. Acá tenemos lo que son los anticuerpos contra sífilis. Hay una C y una T. La C es el control, la T indica la muestra. Van a agarrar una lanceta, se van a pinchar el dedito y van a echar una gotita de sangre. ¿Listo? Una gota, no necesito que sea de sangre. ¿Listo? Una gota. Y luego van a agregar el reactivo, que es este que con tapita rosada. Una o dos gotitas, finalmente 2 gotas, ¿ya? Y va a empezar a correr. Esa es la inmunocromatografía. Empieza a correr, y lo que sí o sí tiene que marcar es el control. Si no marca, la prueba está mal. ¿Listo? Entonces va a marcar el control y esperamos unos minutos a ver si marca la muestra, ¿no? Una rayita negativo, 2 rayitas positivo. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. En el caso del RPR, a ver, acá tenemos una muestra que es positiva para sífilis, que hemos traído del hospital. Y
que antes les estábamos sacando a ustedes la sangre. Entonces, a ver, acá están para hacer los RPs. Entonces, las diluciones, ¿qué significa? Que cuando se da una muestra positiva, yo la tengo que diluir, es decir, voy a poner la misma cantidad de suero, ¿cómo se hace el suero, verdad? Dice que no lo han hecho en fisio. ¿Han preparado suero? No. Ya. ¿Qué es el suero? No el suero para beber, el suero de la sangre. Ya, Sí. ¿qué es? Centrifuga la parte flotante. ¿Qué es lo que flote, qué es lo que no? El plasma. No se pone el anticoagulante. El plasma. Ya, tiene que ser en un tubo sin anticoagulante. Son los tubos. Entonces se centrifuga y Ya. la solución restante es Pero Así. el tubito ya tiene su separador. el plasma. Sí. Pero que es el suero. Claro, es la parte de la sangre que no contiene los elementos celulares. Porque las células van a decantarse, se van a ir al fondo y la parte líquida va a salir. Eso es el suero. Bueno, entonces, acá ya tenemos suero preparado de este pacientito. ¿Listo? Y entonces, para hacer las diluciones significa que tengo la misma cantidad de suero, la misma cantidad de disolvente, que puede ser solución salina. Entonces, hecha primero. ¿Listo? Ahí sería 1/2. ¿Sí? Luego, la misma cantidad, vuelvo a diluirlo. Sería 1/4. Luego sería 1/8. Luego sería 1/16. Luego 32. 32. Luego 64. Ya. Acá tengo para hacer las diluciones. Una gotita voy dependiendo de cada dilución que voy haciendo. Entonces, cuando se mantiene positivo, más allá de la dilución 1/8, ese paciente sí tiene el RPR positivo. Si no, sería negativo. Eso es reactivo y no reactivo. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tomar? Vamos a tomar una gotita del paciente. Y luego vamos a echar los reactivos. Tengo el reactivo que es el carbón. Es el positivo, el RPR, control. Porque el kit viene con control positivo, con control negativo, porque tengo que ver si es que funciona o no la prueba. Entonces vamos a agarrar y vamos a echar otra gotita. Entonces, si quisiera hacer pruebas de control, daría la muestra más el control positivo, el control negativo y ya. Listo. Ahí está. Y por último, tenemos que mezclar. Listo. Pero como esto se tiene que estar... Ay.
lavan la mano. Esto tiene que estar, tenemos que estarlo agitando por 8 minutos. Entonces vamos a ir acá a la mezcladora. LRPR. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahorita ustedes? Van a hacer sus pruebitas. Acá se encuentran las lancetas. ¿Ya? Por favor, primero se desinfectan el dedito, luego con la lanceta suavecito. No necesito que se atraviesen el dedo. Por favor, una gota de sangre. No necesito que me bañen en sangre de laboratorio. ¿Ya? Muy bien. Mientras tanto, yo voy colocando las láminas que tienen que observar hoy. ¿Ya? Vamos, a trabajar.